Hola, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos Verdad. Hoy estamos muy contentos de poder estar nuevamente por aquí y tenemos el gusto y el honor de tener un invitado muy especial para nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante en la vida cristiana y que muchas veces tal vez no comprendemos. Pero antes de entrar a nuestro tema que vamos a tener el día de hoy, que es Caminando Juntos, quiero presentar a mi hermano y a mi amigo David Domínguez. Así que, mi querido amigo, preséntese. Gracias, hola Sergio, qué bueno saludarte, qué bueno poder compartir con ustedes el día de hoy. Estoy muy feliz de poder estar en este podcast. Contanos un poquito qué es lo que haces, mi querido David. Bueno, pues gracias a Dios estamos trabajando para una organización que se llama Nicodemus Charity. Se dedica a asesorar proyectos, a implementación de programas de mentoría, a trabajar con poblaciones vulnerables en algunos lugares rurales y zonas rojas del país de Guatemala. Y también trabajo para Iglesia Reforma en la dirección de iniciativas. Excelente, David. Gracias a Dios que tenés muchos espacios para poder servir al Señor. Vamos a iniciar entonces. Nuestro tema el día de hoy es caminando juntos, David. Y cualquiera diría, ¿qué es eso de caminar juntos? ¿Verdad? Como cristianos, muchas veces mencionamos y decimos que necesitamos a otros. Entonces vamos a ir contestando algunas preguntas y poco a poco vamos a ir desarrollando el tema y que el Señor nos dé la sabiduría para poder hablarlo de una manera clara y al mismo tiempo de una manera bíblica. Entonces, mi querido David, la primera pregunta para poder ir desarrollando el tema es ¿por qué es que no podemos vivir la vida cristiana solos? ¿Por qué crees vos que ser cristiano no podemos estar aislados o separados o apartados? Bueno, pues hay diferentes maneras de poder abordar esa pregunta. La primera, creo que el ser humano está diseñado para estar en relación. Uh-huh. No somos seres que estamos diseñados para vivir aislados. De hecho, el aislarse o el intentar vivir separado de las personas hasta podría estar tipificado como algún estilo de trastorno o algo de esa línea, pero entonces no, el ser humano no puede vivir solo definitivamente por diseño. Luego creo que es por nuestra creencia, ¿verdad? Uh-huh. Nuestras convicciones nos impulsan, nos animan, nos guían a permanecer haciendo vida con otros, ¿verdad? A permanecer en la luz junto a otros cristianos, ¿verdad? A permanecer en la luz, en la comunidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero es por diseño y lo segundo es por convicción. Y yo pensaba en esto al final, ¿por qué es que no podemos vivir la vida cristiana solos? Yo crecí en una familia evangélica y tal vez mi entendimiento en ese tiempo de vivir la vida cristiana era ir los domingos a la iglesia, tal vez en algún día a la semana poder asistir a un grupo de estudio y al final en ese entendimiento me quedé. Pero yo creo que el Evangelio y la palabra de Dios nos llama a algo más. ¿Qué pensás vos sobre eso? Pues yo creo que básicamente la Biblia nos habla de un montón de maneras de cómo Dios no se dirige solamente a una persona, sino a todo un pueblo, ¿verdad? Que usa personas, que usa situaciones particulares, pero con el fin de la edificación del pueblo, ¿verdad? Entonces, hay un montón de maneras, nos dice que somos un cuerpo, nos dice que somos un pueblo, nos dice que somos un rebaño, nos dice que estamos unidos a Él, que separados de Él nada podemos hacer. O sea, hay un montón de maneras en que la Biblia explica cómo Dios
quiere que vivamos y caminemos unos con otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces confundimos el asistir Ujú. con el participar, con el ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿verdad? Creo que esos tres conceptos los tenemos bastante confundidos. Y tal vez algo que en algún momento, pues a mí me pasó o nos pasa a todos, es que hacemos como una separación, ¿verdad, David? Mi vida espiritual y cristiana es en este campo y mi Ujú. vida de trabajo, de familia o a lo que me dedico es separado de lo espiritual. Por lo Ujú. tanto, no busco tal vez a otros cristianos en el transcurso de la semana, sino estoy convencido de que va a llegar el domingo y voy a saludar más de algún hermano, o voy a saludar al pastor, o voy a irme a tomar después de la iglesia un café, y esa es mi vida relacional con otros cristianos, ¿verdad? Podría ser también esa forma de entenderlo o de vivirlo también, ¿verdad? Sí, y yo creo que ahí es cuando le damos más prioridad al checklist, ¿verdad? Cuando decimos, fui a la iglesia, sí, me junté con alguien, sí, evangelicé, sí, me aprendí un versículo, sí, leí mi devocional, sí, sí, soy cristiano porque estoy haciendo esto, ¿verdad? Y no se trata, o sea, esas son implicaciones, son una segunda línea o son unas consecuencias de nuestro primer convencimiento, ¿verdad? Cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de las necesidades de otros, somos parte de la alegría de otros, somos parte del dolor de otros. Y yo creo que el cristiano ha reducido la vida comunitaria a salimos por un café, estoy viviendo mi vida cristiana, ¿verdad? Sí. Y estoy haciendo este devocional con otros amigos, eso es toda la vida cristiana. Y esas son implicaciones secundarias, ¿verdad? O sea, sí hay maneras de transparencia de caminar, sí hay confesión donde necesitamos caminar con otros, arrepentimiento donde necesitamos caminar con otros, de maneras más profundas, ¿verdad? No solo saliendo por el típico café. Y tal vez, David, y por eso era la intención de nosotros con mi esposa invitarte, porque al final nuestra relación, y poniendo, no porque nuestra relación tal vez poniéndola de ejemplo, pero lo que hemos logrado vivir juntos es al final lo que necesitamos, ¿verdad? Yo creo que muchas veces podemos llegar a tener como temor de que conozcan mis pecados o vergüenza, y al final no queremos tener a otros hermanos cercanos, sino simplemente tal vez solo verlos los domingos, un café, donde no va a significar que yo tenga que confesar nada, ni decir cómo me siento, cómo estoy. Y entonces queremos o pretendemos llevar nuestra vida cristiana de esa forma, pero al mismo tiempo estamos totalmente alejados del plan que Dios espera de esa vida en comunidad, vamos. Sí. Sí, y yo creo que la vida en comunidad representa a Dios mismo, ¿verdad? Lo que nosotros creemos como cristianos es que Dios existe eternamente en comunidad. Y al nosotros seguir a Dios, al nosotros decir y proclamar, no, yo sí creo en este Dios de la Biblia, automáticamente eso nos indica que debemos de representarlo, ¿verdad? Entonces, la manera en que lo representamos aquí en la tierra también es teniendo esta profundidad en nuestras relaciones. Y sí, para contar un poquito también del contexto, Sergio, Susana y yo somos amigos de ya hace unos 7 años y hemos pasado ahí por lloro, por crujir de y, pero también por alegrías. Sí. Y más que solo el estar acompañados o solo el tener alguien con quien decir vos ayúdame o vos acompáñame, también han habido momentos de tensión, ¿verdad? Donde es como preguntar, vos, mira, observé esto, platiquémoslo. O mira, esto que está sucediendo, este tema difícil, esta papa caliente, démosle, entrémosle y vamos a caminar juntos. Entonces, sí, en cierto punto tampoco es
¿cómo lo planteo? Tampoco es idealizar la vida comunitaria, ¿verdad? O sea, no todo es flores y arcoíris, o sea, de verdad han habido momentos difíciles en los cuales tal vez tenemos diferencias, en los cuales tal vez no estamos viendo las cosas de la misma manera, pero aún así sabemos que hay una verdad mayor que nuestra preferencia, hay una verdad mayor que nuestro gusto, hay una verdad que nos impulsa a seguir caminando juntos, ¿verdad? Y yo creo que cuando estamos aferrados a esa verdad, pues todas estas implicaciones que pueden llegar a ser difíciles, sí también quedan en un segundo plano, ¿verdad? Sí, y eso es la verdad, David, es lo maravilloso del Evangelio, ¿verdad vos? Porque al final, como dos pecadores que están luchando diariamente con nuestro pecado, necesitamos de otros hermanos que juntos estemos caminando y hablando un poco de nuestra relación, cualquiera diría, puchica, el David es del Real Madrid y Sergio es del Barcelona, ¿cómo es que se pueden llevar bien? Y eso también es Sí. increíble cómo nos ha ayudado el poder tener esas diferencias, pero que al final esas diferencias no nos desunen de lo que nos ha unido, que es Cristo, vos. Y eso es lo maravilloso y lo increíble de poder caminar con otros, vos. Sí. Sí, y yo creo que hay varias distinciones ahí. ¿Qué es lo que diferencia a la comunidad cristiana de otros tipos de comunidades, ¿verdad? Las comunidades que siguen los deportes, las comunidades que siguen ideologías, las comunidades que siguen fines políticos. O sea, ¿qué es de diferente es congregar gente el domingo o qué es de diferente es congregar gente alrededor de la Biblia que es congregar gente alrededor eh, de otro fin, ¿verdad? Y yo creo que primero es que tenemos a Cristo, ¿verdad? Esa es como la primer marca que nos hace diferentes. Pero segundo es que nuestro fin no termina con la reunión o nuestro fin no es solo momentáneo, ¿verdad? Mucho de lo que existe en las otras comunidades es reuniones para un fin en específico. Termina esa reunión y ahí ya puedo seguir mi vida normal, ¿verdad? Ya puedo regresar a la programación regular, diría los de la televisión. Pero es la vida cristiana no empieza ni termina con una reunión, ¿verdad? El caminar cristiano y la vida del cristiano es siempre, no la podemos separar ni reducir a eso, ¿verdad? Eso entre otras distinciones, pero creo que esas dos principales, tenemos a Cristo y que nuestra vida comunitaria no empieza ni termina con una reunión, ¿verdad? Así es, David. Y antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, solo quiero leer Colosenses 3:16 y lo voy a leer en la NTV porque me llamaba mucho la atención lo claro que es su palabra de lo que nos pide como cristianos. Y dice, su palabra dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, imagínate, llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y pudiéramos leer muchos versículos, vamos, que nos muestran cómo es necesario caminar con otros y que tiene un propósito en nuestra vida que Dios mismo nos lo dice en su palabra por lo necesitado que vamos a estar todos de caminar con otros, vamos. Sí, sí y la vida comunitaria, el caminar con otros implica humildad también, ¿verdad? Y ese versículo está muy puntual ahí porque luego lo que empieza a explicar el autor de Colosenses es cómo lucen las familias, cómo lucen el estar en relación con las esposas, cómo luce el estar en relación con los hijos, cómo luce el estar en relación con el trabajo, cómo nosotros como cristianos podemos reflejar a Cristo en todas esas áreas de la vida, ¿verdad? Y para mí esto es de lo más retante o confrontante de este tema. Es que no es solo la parte filosófica o no es solo la parte abstracta de, sí, un cristiano
adora y da ofrenda y asiste. O sea, no es ese estilo de cosas, sino es cristiano en todas sus relaciones, en todas sus buenas cosas, en todas sus malas cosas. Entonces, creo que a partir de ahí nuestro entendimiento de cómo yo trato a otros, cómo yo pongo atención a otros, cómo yo ignoro a otros, cómo yo interactúo con otros, tiene que llenarse más de Cristo y menos de nosotros, ¿verdad? Más de Cristo y menos de redes sociales, más de Cristo y menos de otros intereses, ¿verdad? Y yo creo que por ahí las relaciones del cristiano pueden tomar un rumbo distinto si esto realmente, la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros, ¿verdad? Sí, y viendo ya lo que hemos estado hablando hasta ahorita, de que definitivamente necesitamos caminar con otros, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees vos que es tan difícil que estas relaciones perduren? Muchas veces cuando iniciamos una amistad o iniciamos una relación como cristianos, estamos hablando como cristianos, muchas veces inicia con mucho ímpetu, con mucha alegría. ¿Por qué crees vos que en el camino, qué es lo que sucede o qué es lo que pasa que muchas veces no logran avanzar o tienen un fin y ya no podemos continuar siendo, teniendo esa relación con este hermano o con esta hermana o con esta familia? ¿Qué pudieras decir vos de eso? Yo creo que es la idealización, ¿verdad? O sea, mucho de lo que experimentamos los seres humanos tiene que ver con diferentes emociones, con diferentes circunstancias, con diferentes sentimientos. Y pensamos que la vida del el cristiano no tiene conflictos, pensamos que el cristiano no se enoja o que el cristiano no está en desacuerdo. Eh, y la vida no es así, ¿verdad? No estamos en un mundo perfecto, no estamos en un mundo ideal. Entonces creo que al idealizar la vida cristiana y decir, es que vivir en comunidad es llevarse bien con todos. Si esa es la perspectiva, ya estamos apuntando al lado equivocado, ¿verdad? Llevarnos bien con todos y tratar de ser pacificadores es una parte de la vida en comunidad, pero no es el todo, ¿verdad? Por otra parte, creo que los cristianos no estamos acostumbrados a solucionar nuestros conflictos. La vida en comunidad es de constante resolución de conflictos. El matrimonio específicamente es un reflejo de ello, ¿verdad? O sea, si en el matrimonio a la primera de cambio hay problemas y hay dificultades, y vos agarras tu maleta y te vas, eso no refleja unidad, ¿verdad? Eso no refleja lo que la Biblia habla de esta pequeña comunidad que Cristo ha provisto también, ¿verdad? Entonces creo que muchas veces la idealización castiga mucho al cristiano. Creo que también la falta de madurez, creo que eh, dentro de las cosas prácticas que nosotros hemos experimentado, sí es la falta de humildad también cuando no hay perdón, cuando no hay reconciliación, cuando no se busca intencionalmente solucionar el conflicto, puede hacer mucho daño, ¿verdad? Sí, y eso que vos dijiste de la falta de humildad, creo que también es algo que nos afecta a la mayoría, ¿verdad vos? Porque presentarnos que somos buenos, que hacemos cosas buenas o que incluso somos cristianos y por lo tanto soy una buena persona pero ¿qué es lo que yo, hasta dónde quiero yo llegar con las personas o con otro hermano? ¿Hasta dónde quiero que el hermano conozca? ¿Hasta dónde quiero que el hermano profundice en la relación? Es ahí donde he podido experimentar y he podido ver que muchas relaciones se empiezan a quebrar, vamos, cuando la relación deja de ser superficial, cuando la relación se vuelve un poco más intencional en el Evangelio, a muchos no nos gusta, porque ya es como muy, ¿cómo te puedo decir? Como que se están queriendo meter en tu vida del por qué vos haces las cosas de esta forma, por qué vos decidís de esta forma, y entonces ahí ya no nos gusta. Y por eso entonces empezamos a separarnos de ese hermano porque, no, es que el hermano me va a preguntar que cómo están mis disciplinas espirituales, o si estoy orando, o si estoy leyendo, y eso no me gusta que me pregunten. Por ahí, Sí. no sé si también es algo que en el camino
mucho va afectando en las relaciones y por eso no perduran, ¿vamos? Sí, y realmente es un tema que ha traído mucho dolor. Sí, hay que reconocer que por nuestro pecado, por las relaciones caídas que experimentamos diariamente, muchas personas, no solo el cristiano, muchos tienen temor de ser más transparentes por dolor que le ha causado otra persona, o por decepción, por abuso. O sea, hay cosas que son razonables, que tienen un peso y que tienen un valor en que a veces las personas tomen cierta distancia. Ahora, lo que creo que ahí es donde el Evangelio interviene, ¿verdad? Ahí es donde el convencimiento de Cristo y que Él reina en nuestros corazones, reina en nuestros pensamientos, reina en nuestra manera de comportarnos. Ahí es donde podemos decir, bueno, sé que este mundo está quebrado, sé que me han fallado, sé que he tenido dolor por culpa de otros. A pesar de eso, estoy convencido de que las relaciones cristianas, las relaciones de edificación, las relaciones donde me están guiando y me están apuntando hacia el Señor, esas relaciones son necesarias en mi vida, ¿verdad? Entonces, yo no creo que el excusarse en el dolor es una razón con suficiente peso para poder venir y decir, yo no me relaciono porque me hacen daño, ¿verdad? O yo tengo miedo. Ahí podemos hablar de casos, ¿verdad? Gente que sí está ocultando cosas y no quiere que nadie se meta, o gente que simplemente le cuesta relacionarse con otros. Entonces, sí es muy situacional o sí es muy particular de cada caso, y creo que a todos nos toca que estar en constante evaluación, ¿verdad? De cómo estoy caminando mi vida cristiana, con quiénes la estoy caminando. Estas personas y yo estamos siendo edificadas mutuamente, o simplemente yo estoy solo sirviéndome de las otras personas, o simplemente yo siempre me pongo en una posición de siempre dar y dar y dar, ¿verdad? O sea, es caso por caso y cada persona, pero creo que con un convencimiento adecuado delante de la Biblia, delante de la palabra de Dios, eh, ahí el Espíritu Santo nos va a guiar a qué son esas áreas que necesitamos mejorar, cambiar en nuestra manera de relacionarnos con otros, ¿verdad? Y podríamos decir, David, también que es parte del proceso de santificación que como cristianos vivimos, de cómo comprendemos que somos parte del mismo cuerpo, que somos familia, pero que al final, por eso y por amor, por lo que hemos recibido de Cristo o en Cristo, es que nosotros vamos a poder amar a otros y ser intencionales con otros y tener esa base de entendimiento para poder tener esas relaciones verdaderas cimentadas en el Evangelio, que al final yo, Sergio, necesito a otros hermanos que tal vez miran cosas que yo no me doy cuenta y que es bueno que me lo digan para mi santificación y mi crecimiento. ¿Vos? Sí. Y Cristo mismo se rodeó de personas con diferentes características, ¿verdad? Personas con un carácter más fuerte, personas que eran un poco más tímidos, personas que eran más amorosas, más serviciales. O sea, las características de las personas con las que Cristo se rodeó era muy diverso, ¿verdad? No era solo, aquí solo los responsables, ¿verdad? Y solo los que son puntuales vamos a ser los discípulos de Jesús. Era como, probablemente había alguien que siempre llegaba tarde, ¿no? Estoy ya sacando de contexto la Biblia, pero Jesús en la narrativa de los evangelios sí creo que se expresa de manera muy puntual que todos los discípulos tenían características peculiares, ¿verdad? Características distintas. Y creo que otra manera en que idealizamos la comunidad es que todos pensamos lo mismo y todos conocemos lo mismo y todos estamos en nuestra etapa de madurez cristiana, ¿verdad? Y eso es bien engañoso. O sea, no todos pensamos lo mismo, no todos conocemos lo mismo, no todos estamos en las mismas etapas de vida. Y creo que esa es de las lecciones que pudiéramos ver de manera práctica en decir, bueno, así como yo puedo aprender de alguien con mucho conocimiento bíblico, yo también debería de estar dispuesto a escuchar a aquellas personas que tal vez yo por mis prejuicios considero que no
no tienen ese conocimiento bíblico. Y no me quiero alargar más, pero esta semana precisamente tenía una conversación con uno de los pastores de la iglesia y platicábamos sobre precisamente que a veces tenemos prejuicios. Es como, Sergio, sí, Sergio y Susana, sí, ellos sí me pueden aconsejar. Este otro hermano X, no, él es nuevo en la iglesia, ¿verdad? De él no puedo aprender tanto. De tu hijo, Sergito, no, él es joven, de él no vamos a aprender tanto. Y tenemos como esa categorización, ¿verdad? De quiénes sí y quiénes no. Y la vida comunitaria no funciona con categorización, ¿verdad? Es todos en el mismo plano, ¿verdad? Todos con el mismo valor y todos corriendo hacia la cruz, ¿verdad? Sí, sí, y eso es bien importante lo que vos dijiste al final, como mencionaba yo anteriormente, como parte de un mismo cuerpo, eh, pues todos por medio de su espíritu, porque su espíritu mora en nosotros, de alguna forma, pues podemos ayudar a otros y no necesariamente los únicos que pueden ayudar son los que más conocimiento tienen, ¿verdad? Entonces, todo esto al final es cómo nos relacionamos con otros. Yo siempre digo, bueno, los que han estado cerca de mí, yo siempre menciono, yo en mi iglesia local tengo muchos hermanos en Cristo, pero tengo pocos amigos, ¿verdad vos? Entonces al final es ahí donde uno dice, ¿quiénes son mis amigos? Pues son con los que vivimos día a día el evangelio, con los que caminamos juntos, con los que conocen lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, y yo conozco a otros y mutuamente nos vamos ayudando a vos, y al final esas relaciones profundas son las que necesitamos, pues, o sea, es bonito poder saludar a muchos hermanos, pero no pasamos de ahí, entonces al final eso se queda como muy superficial. Entonces al final sí necesitamos buscar, sí necesitamos nosotros ser intencionales con otros y no tener esos prejuicios que vos decís, ¿va? Y no ser excluyentes, ¿va? Con estos sí, con estos no, con aquellos, sino que al final todos como miembros de un mismo cuerpo nos necesitamos, ¿va vos? Entonces, para ir avanzando, mi querido David, para poder contestar ya la tercera pregunta, ¿cómo el Evangelio nos ayuda entonces a poder cultivar relaciones verdaderas? Uy, qué difícil, qué difícil. No, Sí. yo creo que son varias cosas, no es una cosa. Eh, Uno, creo que la sujeción, ¿verdad? El estar sujetos a la palabra de Dios, el estar sujetos a una comunidad bíblica, el estar sujetos a personas que nos están señalando el camino hacia la cruz, creo que es una de las maneras más preciosas que se pueden experimentar, ¿verdad? En lo personal, el cristianismo que se me enseñó desde muy pequeño era, vas a la iglesia y todo tiene que estar bien ahí, ¿verdad? Vas a asistir a estos eventos o asistís a estas reuniones y tenés que estar bien, ¿verdad? Que los demás no sepan tu pecado, entonces ocúltalo. Que los demás no sepan qué tan pecador, qué tan malo eso puede ser. Y entonces, sí, eso mantenerlo separado de tu vida cristiana, porque tu vida cristiana es la que se vive en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las maneras en que nosotros podemos cultivar estas relaciones verdaderas es dejar de lado ese separatismo, ¿verdad? Dejar por un lado todas esas maneras erróneas en que hemos entendido a la iglesia, en que hemos entendido la comunidad cristiana, en que hemos entendido la verdad y la belleza del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo sí tiene arrugas todavía y sí tiene manchas todavía. Y creo que lo bello es que la arruga y la mancha no es otro, sino soy yo, ¿verdad? eh, Siempre lo vemos hacia afuera. Entonces creo que cómo cultivamos estas relaciones también es viéndolo en introspectiva, viendo hacia adentro. O sea, yo como iglesia, yo como parte del cuerpo de Cristo, ¿cuáles son las cosas en que estoy siendo débil? ¿Cuáles son las cosas en las que yo no estoy siendo edificación? ¿Cuáles son las cosas en las que yo no tengo obligación con mis hermanos o no tengo responsabilidad con mis hermanos, ¿verdad?
hay una canción de Santiago Benavides que poetiza la escena de Caín y Abel Ujú. y, y habla sobre que al final de los tiempos va a regresar el Señor y va a preguntar, mira, ¿dónde está tu hermano, verdad? ¿Y qué le vamos a decir? Ah, es que no llegó a la iglesia. Ah, es que no vino al grupo en casa. O sea, si esas van a ser nuestras excusas, sí va a estar mal, ¿verdad? O las típicas de, yo no, yo no me hago responsable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cultivamos también es haciéndonos responsables de otros, ¿verdad? Sí, y la verdad es increíble cómo el Evangelio puede realmente transformar, y es el único que puede transformar corazones, pues porque al final mi relación con Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios de la Biblia, por medio de cómo yo llevo mi día a día en relación con Dios, es que ese propósito se va a poder lograr. Al final es los dos grandes mandamientos, vamos, que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo. Pero ¿cómo vas a amar a tu prójimo si no puedes cumplir el primer mandamiento? Entonces, al final, es esa relación verdadera que tenemos con el Evangelio que nos va a ayudar a quitarnos del centro, a ser humildes y a reconocer lo necesitados y lo débiles que somos. Por eso es que necesitamos a otros, por eso es que necesitamos caminar con otros, por eso necesito tener a otros hombres alrededor mío para poder continuar este camino que no es fácil, vamos, que es la vida Ujú, cristiana, y poder llevar a cabo el propósito de Dios de dar a conocer quién es Él y cómo Él obra en nuestras vidas y poder testificar realmente que no es algo solo de cumplir o de comportamiento o de cuán bueno nos miramos o cómo vamos los domingos a la iglesia todos los domingos o cómo nos vestimos. Al final el Evangelio abarca todo de nuestra vida, ujú. lo más profundo, que es al final cómo Él no solo nos conoce porque nos creó, sino también es por medio de Él que somos santificados, ¿verdad? Por medio de su Ujú. Espíritu, Sí. ¿verdad? Sí, yo creo que muchas de las distorsiones que vienen no solo es por nuestro pecado, sino por mal entendimiento de cómo Dios quiere que el cristiano viva. A veces pensamos que solo se trata de venir y leer la Biblia y aprender mucho y de encontrar gente que le gusta hacer lo mismo. Y si eso fuera, o sea, de verdad, creo que aún así nos faltaría un montón, ¿verdad? Por aprender, aún así nos faltaría un montón por caminar. Las maneras en cómo nosotros pensamos y creemos de Dios influyen en cómo nosotros creemos y pensamos de las relaciones con otros también, ¿verdad? No debería de estar desconectado. Y lamentablemente sí es como un cable que tenemos ahí, que lo conectamos para un montón de cosas, menos para la relación con otros, ¿verdad? Vivimos en mucho resentimiento, vivimos en mucho rencor, vivimos en mucha mentira, en mucha falsedad, y todo eso tiene que ver con mi relación con otros. Y eso es lo maravilloso de la vida cristiana, ¿verdad? De la obra que Cristo hace en cada uno de nosotros, que aunque estamos rotos, aunque estamos quebrados y nos cuesta tener este estilo de relaciones, el Señor sí dice que ve a su iglesia sin arrugas y sin mancha en algún otro punto, ¿verdad? Creo que está ese contraste de, sí, yo soy la arruga y yo soy la mancha, y el Señor ya no me ve como esa arruga y esa mancha, ¿verdad? Ujú. Y eso es lo maravilloso y bello del Evangelio, de cómo Dios nos ve y cómo esa cercanía de Dios influye en mi relación con otros. Sí, y tal vez para los que nos estén escuchando o las que nos estén escuchando, el poder decir, ya hablamos bastante de cómo la vida cristiana no podemos vivirla solos, cómo necesitamos a otros, cómo necesitamos no solo ser parte de una comunidad, sino vivir en comunidad. Al final, entonces, mi querido David, ¿qué consejos prácticos pudiéramos dar para nuestros oyentes o incluso
para nosotros mismos también, ¿verdad? Porque seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. ¿Vos qué consejos pudiéramos dar para poder realmente caminar con otros y tener estas relaciones verdaderas y profundas porque están cimentadas en Cristo, vos? Sí, yo creo que hay bastantes principios para poder eh, vivir realmente en comunidad. Uno es nuestra humildad y transparencia, ¿verdad? Cuando nosotros nos relacionamos con otros, debemos de tener una actitud, una postura humilde, ¿verdad? No una postura demandante o buscando beneficio o buscando sacar provecho, sino una manera despojada de relacionarme con otros. Y eso es anticultura, ¿verdad? Eso va en contra de un montón de líneas de pensamiento que promueven como ese aprovechamiento. Es como, ¿qué beneficio obtengo? Y si no obtengo beneficio, te desecho. Y la vida cristiana y la cultura cristiana no debería de ser así. Lo segundo, creo que de manera muy práctica es fortalecer nuestras capacidades de comunicación, el venir y saber expresarme con otros. De hecho, el pasaje, no el pasaje que leíste, pero el pasaje siguiente en Colosenses habla sobre que nuestra conversación tenga gracia, sea sazonada como la sal, que sepamos responder a las otras personas, ¿verdad? Entonces creo que muchos de los problemas o conflictos en la vida comunitaria se resuelven con una conversación con gracia, se resuelven con una conversación humilde, se resuelven con una palabra blanda, ¿verdad? Y tal vez algo que agregaría de manera personal, sí creo que el tiempo, el venir y dedicarle tiempo a fortalecer nuestras relaciones, ¿verdad? No podemos pensar que sin tiempo, que sin esfuerzo, que sin pasos vamos a poder crecer en nuestra vida comunitaria, ¿verdad? La vida comunitaria necesita tiempo. Y a veces eso es como que obvio, pero sí es necesario recalcarlo, ¿verdad? Cómo nosotros invertimos tiempo en otros, cómo dejamos que otros inviertan tiempo en nosotros también, ¿verdad? Sí, a mí me venía mucho a la mente, creo que es un pasaje que vos y yo estudiamos bastante y es Filipenses 2, vos, Ujú. donde Filipenses 2:2, y lo voy a leer, dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Yo creo que todo el Evangelio, su palabra, el Señor lo que anhela de nosotros es que dejemos de pensar menos en nosotros y más en los demás, vamos, porque al final en todo esto relacional a veces se vuelve como qué recibo yo a cambio o qué me da este amigo o esta amiga y entonces como me da o como me satisface o como piensa igual que yo, entonces busco de esta persona, pero que al final el Evangelio nos pide y nos llama a realmente mostrar ese amor y unánimes, vamos, en tiempos difíciles, en tiempos buenos, y tener ese tiempo de poder apartar y decir verdaderamente, quiero conocer a este hermano, quiero profundizar en su vida, no por ver qué encuentro malo, sino que al final eso se va a volver de ambas vías, vamos. Yo voy a dar ese tiempo y voy a ser intencional con el hermano y va a ser recíproco al final. Y esas son las relaciones que verdaderamente perduran. Y lo pudiéramos decir vos y yo como testimonio al final, vamos, porque tanto en algunas oportunidades yo te he podido ayudar y exhortar y otras vos me has podido ayudar y exhortar y es eso que va en ambas vías y que al final pues yo no sé, en este tiempo, o si me dijeran de aquí a unos años, vas a seguir siendo amigo de David, pues yo espero que sí, porque lo que nos Sí. ha unido es Cristo y eso no nos va a separar, pues, o sea, no hay Ujú. nada ni nadie que nos pueda separar, porque es Él el que nos ha unido. Y al final ese es el, como el llamado, podríamos decirlo, a David, para cada uno de nosotros, que podamos examinar verdaderamente nuestros corazones
que seamos vulnerables, que necesitamos a otros hermanos y que para que esas relaciones estén cimentadas en Cristo y que sean perdurables, ¿vamos? Y que no sean relaciones pasajeras o momentáneas, ¿va? Sí, sí, y yo creo que estamos acostumbrados a que personas lleguen a nuestra vida y personas salgan, y aunque eso es parte de lo normal que sucede en las relaciones, lo que sí deberíamos de estarnos asegurando es que cada persona que el Señor ponga en nuestro caminar podamos servirle y edificarle, ¿verdad? Obviamente por el cariño que uno le tiene a ciertas personas, en nuestro caso, o sea, nuestra relación, sí, yo digo siempre, o sea, siempre pónganme en el equipo de Sergio, ¿verdad? Siempre pónganme en la comunidad de Sergio, o sea, siempre, pero si aún así no se puede, que han habido varios casos donde es como, no, Sergio y David sirvan en diferentes lados, también, ¿verdad? No es como, no, muchas, si no está Sergio, no puedo servir, ¿verdad? No puedo ser buena gente. Eh, eh, entonces yo creo que ahí es donde el caminar cristiano se brinda oportunidades de ir construyendo diferentes relaciones a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y que sirvamos a las personas que el Señor ponga en nuestro diario vivir es de las consignas que tenemos los cristianos, ¿verdad? Sí, y tal vez ya para ir terminando, mi querido David, es también como donde Dios nos ha puesto, en la comunidad donde nos ha puesto, en nuestro trabajo, en nuestros lugares donde nosotros nos desenvolvemos, realmente poder buscar intencionalmente esas relaciones, ¿verdad, David? Y no Sí, estar esperando siempre que alguien nos llame o que alguien nos busque o que alguien nos dé para entonces nosotros responder, sino sí, al revés, vamos, porque al final es lo que nos impulsa el Evangelio, al final es lo que hizo Cristo en la cruz, vamos, por nosotros. Él murió y dio su vida por nosotros y al final es en respuesta a ese sacrificio que nosotros nos sacrificamos también por otros y esa es la vida cristiana, vamos. sí, exacto. Y de verdad yo estoy agradecido con Dios por permitirme poder escucharte, poder compartir hoy. Y sí, esto es parte de la vida comunitaria, ¿verdad? Así que gracias por la invitación. No, gracias a vos, David, y espero que este podcast pueda ser de bendición para otros hermanos. Solo para recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple, en Anchor. Nos pueden buscar como Hablemos Verdad. Así que muchas gracias, mi querido David, que Dios los bendiga y que tengan un buen día. Bendiciones.